Una viuda embarazada acoge a una pareja de ancianos en la calle, pero la asombrosa verdad que esconden lo cambia todo. Hay personas que llegan a tu vida en el momento más oscuro, justo en ese instante cuando la esperanza parece haberse extinguido por completo, cuando el peso del mundo te asfixia y ya no te queda ni la más mínima fuerza para abrir la puerta de tu propio hogar. Y hay personas que, sin poseer absolutamente nada en sus bolsillos, deciden tenderte la mano y abrir esa puerta de todos modos. Esta es la desgarradora pero hermosa historia de una mujer valiente que estuvo a punto de perder su mundo entero, y de dos ancianos desamparados que llegaron buscando únicamente un pequeño rincón tranquilo para poder descansar sus huesos cansados. Lo que ninguno de los tres imaginaba es que aquel inesperado cruce de caminos al borde de un sendero polvoriento iba a transformar sus destinos para siempre. Sean todos muy bienvenidos a Relatos de Juan Carlos. Les invito a que comenten desde qué rincón del mundo nos sintonizan. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. La protagonista de nuestro relato se llamaba Dolores Fuentes. A sus 31 años, la vida le había asestado un golpe tan devastador que le había robado la sonrisa. Se había quedado viuda, con 7 meses de gestación y a cargo de una modesta parcela en las afueras de San Nicolás del Llano. Una tierra árida, rebelde y difícil que a duras penas le daba lo estrictamente necesario para sobrevivir un día más. Su amado marido, un hombre trabajador y lleno de sueños llamado Germán, había fallecido trágicamente a causa de una fiebre fulminante y maltratada durante la inclemente época de lluvias, cuando los caminos se vuelven intransitables y los médicos son un lujo inalcanzable. Su partida fue tan rápida, en apenas 5 agónicos días, que lo sepultaron sin que ella lograra siquiera despedirse adecuadamente. Dolores también yacía postrada en cama, ardiendo en fiebre, lidiando con un embarazo sumamente complicado y un cuerpo exhausto que simplemente ya no le respondía. Tras el sombrío funeral, la existencia de Dolores se transformó en un auténtico y solitario calvario. Significaba tener que levantarse cada madrugada en absoluta oscuridad, cargar sobre sus frágiles hombros todo el peso del hogar y tomar decisiones difíciles sin apoyo ni consuelo alguno. Implicaba sentarse a la vieja mesa de la cocina, bajo la tenue luz de una vela, para contar las escasas monedas oxidadas y tener que elegir cruelmente entre comprar el jarabe para la tos que tanto necesitaba o adquirir el maíz y la harina necesarios para alimentarse durante el resto de la semana. La pequeña granja producía apenas unas cuantas gallinas flacas, algo de grano y algunas hierbas silvestres que Dolores recolectaba con esfuerzo. Pero la angustiante deuda bancaria aumentaba sin freno alguno, como un monstruo invisible que amenazaba con devorarla. Germán, en su afán por mejorar sus vidas, había solicitado un crédito considerable al banco local para adquirir a Canela, una yegua de trabajo ya vieja y cansada, que ahora se había convertido en el único ser vivo que acompañaba a la viuda en ese pedazo de tierra aislado y rodeado de espesa maleza. Aquel sofocante jueves de septiembre, bajo un sol implacable que quemaba la piel, Canela y la destartalada carreta de madera acompañaban a la exhausta Dolores por el interminable sendero de tierra rojiza hacia el pueblo, con la intención de comprar un poco de sal y provisiones básicas. El polvo se elevaba asfixiante bajo los cascos del animal, metiéndose en los ojos y la garganta, y el vientre abultado de la viuda hacía que el duro asiento de tablas de la carreta se sintiera como un castigo insoportable. Fue precisamente al llegar a la temida curva del Mezquite Grande donde los divisó a lo lejos.
reposaban bajo la escasa y mezquina sombra de un árbol de huizache justo al borde del camino, tan extrañamente inmóviles que por un fugaz instante Dolores pensó que se trataba de sacos o bultos olvidados por algún viajero descuidado. Al acercarse un poco más, notó que se trataba de seres humanos. Era un anciano encorvado, vestido con un pantalón lleno de remiendos y un sombrero de palma raído que apenas le cubría el rostro curtido por el sol. A su lado, una mujer aún mayor le sujetaba el brazo con desesperación, manteniendo la cabeza gacha y luciendo un vestido color tierra, desgastado y casi transparente por los innumerables lavados. Entre ambos descansaba en el suelo polvoriento un frágil y ligero costal de tela, demasiado pequeño para contener la vida de dos personas. Dolores, movida por una repentina punzada de compasión en su pecho, jaló las riendas y frenó a la yegua. El viejo alzó lentamente su rostro, revelando unos ojos profundamente hundidos, rodeados de arrugas que parecían surcos en la tierra seca, y una barba blanca, dispareja y descuidada. La observó en un silencio absoluto, con esa mirada vacía y resignada de quien ya no espera absolutamente nada del mundo, ni clemencia ni ayuda de las personas. ¿Se encuentran bien?, indagó Dolores con voz suave pero firme desde lo alto de la carreta, rompiendo el tenso silencio del campo. La anciana levantó la vista con un esfuerzo que pareció dolerle. Sus ojos oscuros reflejaban un cansancio insondable, no la simple fatiga de una noche de insomnio, sino el agotamiento crónico y devastador de llevar a cuestas una carga vital demasiado pesada, de haber caminado por senderos llenos de espinas. «Solo estamos descansando un poco, mija», murmuró la mujer con una voz sumamente débil, fina y temblorosa, como una hoja a punto de caer. «Llevamos caminando sin rumbo desde que despuntó la madrugada». Al preguntarles hacia dónde se dirigían con tanto empeño, el anciano contestó con voz grave, ronca y pausada, mirando hacia la nada: «A ninguna parte en especial, señora. Solo seguimos caminando hasta donde el cuerpo aguante». La joven viuda los observó detenidamente por unos largos instantes. El sol del mediodía caía a plomo sobre ellos. Notó el minúsculo equipaje, los pies terriblemente hinchados de la mujer que apenas cabían en sus viejos zapatos y las manos trémulas del anciano bajo aquel calor inclemente que no ofrecía tregua alguna. El camino por delante era una cinta de tierra estéril que no tendría sombra durante los próximos 3 kilómetros. Sin dudarlo un segundo más, sabiendo lo que era sentirse abandonada, descendió del vehículo, lidiando con la tremenda pesadez de su avanzado embarazo, puso el freno a la carreta y abrió la compuerta trasera. «Suban de inmediato», ordenó con amabilidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. El viejo abrió la boca, dudando. «No queremos causar molestia, señora. Somos una carga», dijo. «No me molestan en absoluto. Suban ahora mismo», insistió Dolores categóricamente. Durante el accidentado y sacudido trayecto de regreso, Dolores descubrió que sus inesperados pasajeros se llamaban Evaristo y Petra. Él tenía 81 años, ella 78. En medio de los baches del camino de tierra, confesaron una verdad desgarradora que hizo que a Dolores se le helara la sangre. Venían de la gran ciudad. Su propio hijo, sangre de su sangre, los había abandonado esa misma mañana en la concurrida y ruidosa terminal de autobuses de Guanímaro. Les había entregado su mísero costal con una sola cobija y apenas 100 pesos en monedas, argumentando
con una frialdad espeluznante, que ya no podía soportarlos más, que estaban viejos, enfermos y que se habían convertido en una carga insoportable para la economía de su familia. Un silencio sepulcral, espeso y doloroso, únicamente roto por el constante crujir de las ruedas de la carreta de madera, inundó el ambiente. Dolores, con el corazón encogido por la crueldad de la que eran víctimas esos pobres viejos, decidió no continuar hacia el pueblo a comprar sus provisiones. Dio la vuelta en el primer cruce y llegó a los desamparados ancianos directamente a la seguridad de su pequeña parcela. Al llegar a su humilde casa, de paredes de adobe descarapeladas y techo de lámina que sonaba con el viento, los acomodó en el interior de la sala para protegerlos del intenso calor de la tarde, y les ofreció jarros con agua fresca. Petra bebía despacio, aferrando el vaso de barro con ambas manos temblorosas, como si temiera que aquel tesoro líquido se desvaneciera o alguien se lo fuera a arrebatar. Evaristo se quedó de pie en medio de la sala, mirando a su alrededor con la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo viviendo a la intemperie y ha olvidado lo que es estar bajo un techo seguro. Dolores se dirigió a su rústica cocina y calentó en la estufa de leña las únicas provisiones que le quedaban de la noche anterior: unas cuantas papas cocidas, un poco de frijoles de la olla y las últimas tortillas. Les añadió un toque de sal y unas hojas de pasote para darle sabor. No era un banquete de reyes, ni mucho menos, pero al menos la comida estaba caliente y hecha con cariño. Comieron en un silencio reverencial, muy despacio, saboreando y masticando cada bocado como si fuera el último manjar de sus vidas. Petra se limpiaba las lágrimas de los ojos a escondidas, sin hacer ruido, mientras Evaristo no levantaba la vista de su plato, abrumado por la vergüenza y el agradecimiento. Al terminar, Petra juntó sus manos arrugadas sobre la mesa de madera en señal de profunda gratitud. Que el Creador la llene de bendiciones, hija. Usted no nos debía absolutamente nada, no nos conocía de nada, y sin embargo nos dio alimento, techo y refugio. Esa misma noche, Dolores improvisó un lecho en la sala utilizando un viejo colchón que pertenecía a su difunto suegro. Petra abrió con sumo cuidado su modesto costal y sacó de él una manta descolorida y remendada por todas partes, su única pertenencia de valor en este mundo, y la extendió sobre el colchón con un cuidado exquisito, alisando cada arruga. La viuda les dio las buenas noches, se retiró a su habitación, se acostó con la ropa puesta y el sueño le fue totalmente esquivo. Se quedó mirando el techo oscuro de lámina, escuchando el canto de los grillos afuera y la respiración pesada de los ancianos en la sala. Su mente era un torbellino. Estaba abrumada por la inminente y aterradora amenaza del embargo bancario, por el bebé que venía en camino y por la terrible angustia de tener que alimentar a 3 bocas cuando los recursos apenas le alcanzaban para subsistir ella sola. A la mañana siguiente, Dolores despertó sobresaltada al percibir un inconfundible y reconfortante aroma a café recién hecho que inundaba la casa. Pensó asustada que había dejado el fuego encendido, pero al asomarse a la cocina, descubrió a Petra cocinando con maestría frente a la estufa de leña. Había encontrado un pequeño frasco con restos de café que Dolores guardaba para emergencias extremas y había preparado una olla humeante. Mientras tanto, en el exterior, Evaristo barría el patio de tierra con una escoba vieja, realizando movimientos lentos pero increíblemente firmes y eficaces, demostrando que su cuerpo aún recordaba cómo trabajar la tierra.
Buenos días, doña Dolores, dijo Petra con una sonrisa tímida. Encontré un poco de café, espero que no le moleste el atrevimiento. Dolores, con un nudo en la garganta al ver sus buenas intenciones, negó con la cabeza y se sentó a la mesa. Compartieron el desayuno en una quietud comprensiva y profundamente armoniosa. Era el tipo de silencio propio de las almas afines, que no requieren de palabras para conectarse y entender el dolor del otro. Con el transcurrir de los días y las semanas, la dinámica del triste hogar se transformó de manera milagrosa. Evaristo, utilizando herramientas viejas y oxidadas y maderas desechadas que encontró en un cobertizo, logró reparar el cerco del gallinero que llevaba meses caído, evitando que las gallinas se escaparan. Ajustó las bisagras oxidadas de las puertas sueltas que Dolores no tenía fuerzas para arreglar y reparó el techo que goteaba. Petra, por su parte, demostró ser una verdadera hechicera de la cocina. Lograba transformar hierbas silvestres que recogía del campo, quelites y minúsculas sobras en deliciosos, nutritivos y abundantes guisos que reconfortaban el alma y el cuerpo de Dolores cuando regresaba exhausta de trabajar en la milpa. Las veladas transcurrían pacíficamente en el corredor de la casa. Se sentaban los tres a ver caer el atardecer dorado del Bajío. Dolores acariciando su vientre, Evaristo bebiendo café en silencio y Petra desgranando su rosario. Fue en una de esas noches mágicas, bajo un cielo cuajado de estrellas, cuando Dolores finalmente se quebró emocionalmente y les confesó su mayor y más oscuro tormento. Les habló de Germán, de la enfermedad, de la soledad y del maldito préstamo. Les reveló que el banco, implacable, le embargaría irremediablemente su tierra y su casa en apenas 15 días debido a una deuda acumulada de 800 pesos, de los cuales ella, con muchísimo esfuerzo, solo había logrado juntar 65. Al terminar su relato, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Petra, visiblemente conmovida y sintiendo el dolor de su salvadora como propio, metió la mano en el bolsillo de su delantal y extrajo un papel muy viejo, doblado y amarillento por el paso del tiempo. Era una carta escrita a lápiz, con letra grande, chueca e infantil. Esto nos lo escribió nuestro hijo cuando apenas tenía 9 años, susurró la anciana con la voz rota por el llanto reprimido. Léala, por favor. Dolores tomó el frágil papel. En aquel trozo, el pequeño Celestino les juraba amor eterno. Prometía que cuando fuera grande los iba a cuidar, que nunca les faltaría nada y que jamás los abandonaría. El niño creció, sentenció Evaristo desde la oscuridad con una amargura que helaba la sangre. Creció y simplemente olvidó su promesa. Dolores acarició su vientre abultado, sintiendo las pataditas de su bebé, y se juró, en el más profundo de los silencios, que el hijo que llevaba en sus entrañas jamás tendría que escribir palabras tan vacías ni se convertiría en un ser tan despiadado. El destino, sin embargo, en su infinita y misteriosa sabiduría, tenía preparada una vuelta de tuerca absolutamente sorprendente. Faltando tan solo 12 angustiosos días para el fatídico embargo bancario que dejaría a Dolores en la calle, el fuerte rugido del motor de una camioneta irrumpió en la tranquilidad de la granja, levantando una nube de polvo rojo. Del vehículo, que no era nuevo pero estaba bien cuidado, descendió Isidro, un hombre robusto, moreno, de unos 40 años, que poseía exactamente la misma mirada profunda y los mismos ojos oscuros de Evaristo. Al divisar a los dos ancianos sentados pacíficamente en las mecedoras del corredor, el hombre se detuvo en seco, palideció por completo, como si hubiera visto un fantasma, y la voz se le quebró
en un sollozo ahogado. ¡Papá!, gritó, casi sin aire. Petra se llevó las manos a la boca, incrédula. Luego dio un paso tambaleante y corrió hacia él para estrecharlo en un abrazo silencioso, desesperado, apretado y lleno de lágrimas de alivio. Isidro era el hijo del medio de la familia, el único que no había participado en la atrocidad y que mantenía un corazón puro. Sentados todos alrededor de la rústica mesa de la cocina de Dolores, bebiendo café caliente y con la voz entrecortada por la indignación y la rabia, Isidro relató a pedazos la espantosa traición familiar. Sus hermanos mayores, Celestino y Amparo, motivados por una codicia enfermiza y desmedida, habían orquestado un plan macabro. Habían falsificado documentos legales, firmas y poderes, y habían sobornado a notarios corruptos sin escrúpulos en la ciudad para despojar a los ancianos de todo su patrimonio. Les habían robado la Encantada, un inmenso, hermoso y próspero rancho ganadero de más de 200 hectáreas ubicado en la fresca sierra de Guanajuato, con agua de manantial, potreros y un casco de hacienda histórico. Tras ejecutar el cruel despojo apoyados por la policía local, los hermanos malvados arrojaron a sus padres a la calle, los abandonaron a su suerte en un cuartucho miserable y periférico y luego desaparecieron, cortando todo contacto. Isidro, al intentar defender a sus padres, fue amenazado. Le quemaron su taller de carpintería y su propia esposa, asustada, lo abandonó llevándose a sus hijos. A pesar de haberlo perdido todo, Isidro había pasado 2 años enteros, día y noche, buscando desesperadamente a sus padres por asilos, calles y hospitales, mientras reunía en secreto, pieza por pieza, las pruebas del monumental fraude. Con un gesto firme y lleno de determinación, Isidro sacó de su chaqueta un grueso y pesado sobremanila y lo colocó sobre la mesa frente a Evaristo y Dolores. Adentro contenía expedientes completos, avalúos oficiales, testimonios grabados y el respaldo contundente de un prestigioso equipo de abogados de León que habían tomado el caso. El inmenso rancho La Encantada, valorado en la asombrosa cifra de 9 millones de pesos, siempre les había pertenecido legalmente. Las firmas en las escrituras de traspaso eran burdas falsificaciones comprobables. Se habían emitido órdenes de arresto y los hermanos traidores finalmente enfrentarían todo el peso implacable de la justicia y pagarían por su crueldad. Los siguientes días fueron un auténtico torbellino de emociones, reuniones y acciones legales que cambiaron el panorama por completo. Isidro no solo inició el proceso judicial con éxito fulminante, sino que, en un acto de profunda gratitud y nobleza hacia la valiente mujer que había salvado a sus padres de morir de hambre en la calle, acudió personalmente a la sucursal del banco junto a Dolores. 2 semanas más tarde, la inusual y nueva familia viajó hacia la sierra para visitar La Encantada. Tras recorrer un largo camino flanqueado por pinos y arroyos cristalinos, llegaron a las imponentes puertas de madera tallada. Aunque la majestuosa estructura de piedra de la hacienda se encontraba triste, abandonada, con vidrios rotos y el patio cubierto de hierba alta, sus gruesos muros coloniales seguían tan firmes e indestructibles como el primer día. Evaristo, atormentado por los amargos recuerdos de la traición de sus hijos, se negaba a cruzar el umbral, temiendo que el dolor lo consumiera. Pero Petra fue clara, fuerte y visionaria. Transformarían todo ese dolor acumulado en un faro de luz y en un inmenso refugio de esperanza. Esa misma noche,
Ya de regreso en la humilde parcela, la anciana tomó las manos de Dolores en el corredor y le suplicó, con lágrimas en los ojos, que no los abandonara, que vendiera o rentara su tierrita y se mudara con ellos definitivamente a la sierra. Usted es nuestra verdadera hija ahora, afirmó Evaristo desde su mecedora, con una dulzura conmovedora que le quebró la voz. La única que se quedó a nuestro lado y nos dio de comer cuando nuestra propia sangre nos desechó como basura. Dolores lloró a mares, sintiendo que el pecho le estallaba, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud infinita y felicidad pura. Al fin, después de tanto sufrimiento, había encontrado una familia real, una tribu que valoraba su inmenso corazón y le daba un propósito grandioso a su vida. 6 arduos meses después de trabajo incesante, el asilo y refugio La Encantada abrió oficialmente sus puertas al público, desafiando a todos los que decían que era una locura. Las enormes e iluminadas habitaciones fueron equipadas con camas sumamente cómodas, colchones ortopédicos y coloridas mantas tejidas con amor. El primero en llegar a este paraíso terrenal fue don Secundino, un frágil anciano de 79 años que llevaba meses durmiendo a la intemperie en una carretera tras el cruel abandono de sus hijos que emigraron al norte. Al ver su nueva habitación y el enorme jardín, el hombre lloró en silencio. Petra inundaba la hacienda cada tarde con el irresistible aroma del pan dulce recién horneado, y doña Refugio impartía clases de lectura en el corredor durante las tardes soleadas. Dolores, la matriarca joven, administraba todo, cuidaba de cada detalle y llevaba al pequeño Germán colgado en su rebozo mientras trabajaba. Cayeron en la ruina absoluta y la deshonra pública, viéndose obligados a huir del pueblo en medio de la noche, desterrados por la insoportable y eterna vergüenza de haber robado a sus propios padres. Nadie jamás volvió a preguntar por ellos. Isidro, por su parte, sanó sus heridas, reconstruyó su familia, inauguró un inmenso y exitoso taller de carpintería en el pueblo más cercano y visitaba la hacienda religiosamente cada domingo en compañía de sus propios hijos, llenando los pasillos de piedra con contagiosas y curativas risas infantiles, llamando abuelos a Evaristo y Petra. ¿Alguna vez te arrepientes de haber frenado tu carreta y haber subido a este par de viejos inútiles y polvorientos aquel día soleado? Dolores se tomó un momento para pensar. Recordó con un escalofrío el terror del inminente desalojo de su antigua vida, el miedo al banco, la asfixiante y oscura soledad, y la terrible perspectiva de criar a su amado hijo en la más absoluta miseria y abandono. En el interior de la casa, la inmensa y robusta mesa de madera estaba rodeada de decenas de rostros marcados profundamente por el tiempo, las arrugas y el sufrimiento del pasado, pero que ahora se encontraban radiantes, iluminados por la genuina y pura alegría de haber recibido una merecida y milagrosa segunda oportunidad en el ocaso de sus vidas. Dolores comprendió entonces, con una claridad deslumbrante, una verdad universal y eterna: la puerta que se abre movida por la auténtica y desinteresada compasión hacia el prójimo, jamás en la vida se cerrará por carencia. Hoy en día, en todos los rincones de San Nicolás del Llano y la Sierra de Guanajuato, todos conocen y relatan esta hermosa leyenda. Saben perfectamente que la majestuosa hacienda La Encantada florece con un vigor inigualable, siempre con las puertas abiertas para quien lo necesite, y que el pequeño Germán creció inmensamente feliz, sabio y fuerte, arropado, educado y malcriado por decenas de abuelos amorosos.